Hoy quiero hablarles de un tema que, a primera vista, puede sonar muy abstracto: operadores de Topliss pedádicos y cuantización por deformación pedádica. Para entender esta frase, vamos a separarla poco a poco. Primero, hablaremos de los números pedádicos, que nos dan una forma distinta de medir cercanía. Luego, hablaremos de lo que significa cuantizar. Después, veremos que los operadores de Topliss pueden entenderse como una herramienta para cuantizar. Finalmente, veremos por qué es natural preguntarse si estas ideas pueden trasladarse a un contexto pedádico. La intención no es resolver todos los detalles técnicos, sino presentar la motivación de un proyecto de investigación. ¿Qué ocurre si utilizamos geometrías no tradicionales para construir nuevas formas de cuantización? ¿Qué son los números pedádicos? En nuestra vida cotidiana usamos los números reales. Estos son los números de la recta, los que usamos para medir distancias, temperaturas, velocidades o posiciones. En los números reales, dos cantidades son cercanas si están cerca en la recta. Por ejemplo, 1 y 1,01 están cerca porque su diferencia es pequeña. Pero en los números pedádicos proponen otra manera de medir la cercanía. Para construirlos escogemos un número primo p, como 2, 3, 5 o 7, y en este nuevo mundo decimos que dos números son cercanos, no porque estén pegados en la recta, sino porque su diferencia es divisible muchas veces por el primo p. Por ejemplo, en los tres ádicos, el número 243 no se ve simplemente como un número grande. Como 243 es 3 a la 5, entonces 243 tiene muchos factores de 3, y desde el punto de vista tresádico, eso lo hace muy pequeño. Los números pedádicos cambian la regla con la que medimos. En los reales pensamos en líneas continuas. En los pedádicos pensamos más bien en estructuras jerárquicas como árboles. Una forma bonita de ver este cambio es con una antigua historia sobre el origen del ajedrez. Cuenta la leyenda que un sabio le enseñó a un rey el juego del ajedrez. El rey quedó tan fascinado con el juego que, en señal de gratitud, le ofreció al sabio cualquier recompensa que quisiera. El sabio hizo una petición que parecía muy humilde. Quiero un grano de trigo en la primera casilla, dos en la segunda, cuarto en la tercera, duplicando la cantidad de granos en cada casilla hasta completar el tablero. Al principio, el rey pensó que era una recompensa pequeña, pero pronto descubrió que esa petición escondía un crecimiento enorme. En los números reales, esta suma crece sin límite, si la continuamos indefinidamente. Cada término es más grande que el anterior. Es la imagen perfecta de algo que explota. Pero ahora imaginemos que aparece un matemático un poco arriesgado y le dice al rey: hay otra forma de medir esa suma, no usando la distancia usual de los números reales, sino usando una nueva regla de medida, la regla 2 ádica. Y siendo aún más arriesgado, propone al rey no detenerse en 64, sino continuar duplicando. En el mundo dosádico, esa suma no explota, esa suma converge y converge a -1. Y aquí viene el giro curioso de la historia. Si el resultado es -1 grano de trigo, entonces el sabio no recibe trigo del rey. Al contrario, simbólicamente tendría que devolverle un grano al rey. Esto no significa que la matemática esté fallando, significa que cambiamos la noción de tamaño. La misma serie que en los números reales se vuelve inmensa, en el mundo dosádico se estabiliza. Los pedádicos son importantes porque nos permiten estudiar estructuras que no se comportan como una línea continua. Muchas veces pensamos en el mundo usando la geometría de los números reales: rectas, curvas, superficies suaves. Esa geometría es muy poderosa, pero no todas las estructuras son naturalmente continuas. Algunas se parecen más a un árbol, tienen ramas, niveles, capas o jerarquías. En esos casos, una geometría pedádica puede ser más natural, porque mide cercanía por niveles de estructura compartida. Los números reales piensan en líneas y los números pedádicos piensan en árboles. Ahora pasemos a la palabra cuantización. De manera intuitiva, cuantizar significa pasar de algo que parece continuo a algo organizado en unidades, niveles o pasos. Una imagen sencilla es la de una rampa y una escalera. En una rampa podemos estar en cualquier altura, todo cambia suavemente. En una escalera, en cambio, solo podemos estar en ciertos niveles, escalones. Cuantizar, en cierto sentido, es reemplazar la rampa por una escalera. Pero en matemáticas la idea es un poco más profunda. Cuantizar no es solamente partir algo en pedacitos. Formalmente, cuantizar significa construir una regla que toma funciones y les asigna operadores. Es decir, partimos de una función que puede representar una cantidad física clásica y le asociamos un operador. La función es una cantidad, el operador es una acción. Cuantizar es transformar funciones en operadores, intentando conservar la estructura del sistema original. Dos ejemplos sencillos de cuantización. Un primer ejemplo viene de la economía cotidiana. En teoría podríamos imaginar que un precio cambia de manera continua: 10 pesos, 10,1 pesos, 10,001 peso.
Pero en la práctica no pongamos cantidades infinitamente divisibles. Usamos una unidad mínima, una moneda, un centavo, un peso. Eso significa que el precio se expresa en pasos mínimos. No se mueve como una rampa perfecta, sino como una escalera con unidades permitidas. Un segundo ejemplo viene de la física, la carga eléctrica. Podríamos imaginar que la carga de un objeto puede tomar cualquier valor, pero en la naturaleza la carga aparece en múltiplos de una cantidad fundamental, la carga del electrón. Es decir, la carga eléctrica no viene en cualquier cantidad arbitraria, sino en paquetes elementales. Por eso decimos que la carga está cuantizada. Una vez entendemos la cuantización como una regla que transforma funciones en operadores, aparece una pregunta natural. ¿Qué regla concreta podemos usar para hacer esa transformación? Una respuesta importante viene dada por los operadores de Topliss. De manera esquemática, este tipo de operadores se construye en dos pasos. Primero, tomamos una función y multiplicamos por ella. Después, proyectamos el resultado de vuelta en un espacio permitido. Lo importante no es memorizar, sino entender el cambio. Una función se convierte en un operador. Por eso los operadores de Topliss pueden verse como una forma de cuantización. En el caso clásico, los operadores de Topliss ya tienen una teoría muy desarrollada. Se sabe que pueden usarse para construir reglas de cuantización. Se sabe que esta traducción no es arbitraria. Pasar de funciones a operadores conservando cierta información del sistema original. Además, los operadores de Topliss permiten estudiar cómo cambia la multiplicación usual de funciones cuando pasamos al mundo de los operadores. Comparar estas dos formas de multiplicar permite construir nuevos productos, llamados productos deformados. Ahora llega la pregunta que motiva este proyecto. Si los operadores de Topliss sirven para cuantizar en espacios clásicos, ¿qué podría pasar en un contexto peádico? Recordemos que los peádicos son naturales cuando la estructura no se parece tanto a una línea continua, sino a un árbol, niveles, capas, ramas, y en muchas áreas de la ciencia aparecen estas estructuras por niveles. Esto no significa que estos sistemas sean automáticamente peádicos, pero sí muestra una intuición importante. A pequeña escala, muchas veces la organización relevante no es continua, sino estructurada por niveles. Entonces surge una idea natural. Si existen sistemas cuya estructura es jerárquica, quizás la geometría peádica puede ofrecer el lenguaje adecuado para describirlos. Y si en el caso clásico tenemos una regla que asigna a cada función un operador de Topliss, podemos preguntarnos si existe una versión peádica de esta idea. Durante la ejecución de este proyecto se lograron grandes avances en el tema. Cabe destacar que durante el proyecto se vincularon tres alumnos, uno de pregrado, uno de maestría y otro de doctorado. Este último con tesis summa cum laude por su trabajo de investigación Universal Deformation Rings of Modulus over Generalized Brouwer Tree Algebras. Los estudiantes participaron en distintos congresos. Derivado de este proyecto se publicó un artículo por parte del coinvestigador y existen dos más en formato preprint a la espera de ser publicados.